buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Yo estoy un poco enferma, pero creo que sí puedo dar la clase, ¿no? Si ya a media clase veo que no, pues ya les aviso, ¿sale? Y espero que no tengamos fallas con el internet, porque con la tormenta de aire de ayer me costó trabajo como conectarme, ¿sale? Si me saca o algo, no se salgan, ahí quédense y yo vuelvo. Bueno, estábamos viendo pues todo este cambio que se dio en la organización institucional, coordinación y la modificación que se dio a partir de la reforma 2024, ¿no? Ya nos quedó claro que en 2013, pues la CNH la cree como órganos reguladores coordinados, intervención en aspectos económicos y técnicos, Pemex como un participante más, ¿no? Del mercado, como un regulado más, y la Secretaría de Energía como coordinadora de sector. Y entonces ahora, en este nuevo marco normativo, la Constitución pues cambia con estas dos modificaciones constitucionales, cambia toda la estructura del sector energía. Y entonces le damos ese valor, esa fuerza, ese poder a la Secretaría de Energía y le decimos cuáles son sus atribuciones que ya tenía, ¿no? O sea, siempre ha tenido la de definir la política energética nacional a través de proyectos estratégicos. Y esto lo baja a través de los programas sectoriales, ¿no? Siempre ha sido esa su función. ¿Y cuál será lo principal que busque la Secretaría de Energía dentro de esa política energética? Si ustedes fueran la secretaria o el secretario de Energía, ¿cuál creen que sería su principal función? ¿Qué buscarían? Sí, Sofía. Pues hacer una estrategia para ver cómo se va a administrar la energía, cómo se va a distribuir, de dónde de dónde vamos a extraer la energía, cómo la vamos a procesar y eso, Y todo eso para que llegue a... al consumidor. Exacto, ¿no? Entonces, y alguien tiene una idea distinta, o sea, el objetivo de la política pública debe ser ese, ¿no? Satisfacer las necesidades energéticas. Y entonces, esto va de la mano con toma de decisiones, tanto políticas, económicas o técnicas, para cumplir con ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, sí saben que tenemos ya lo hemos mencionado aquí, el objetivo de tener 1.8 barriles de petróleo. ¿Qué significa 1.8 en cualquier cifra? Cuando hablan de 1.8 o de 2.5, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es la cifra completa? Ese departamento cuesta 5.5. ¿Qué significa? Bueno, yo tenía entendido que era millones de pesos. Bueno, puede ser. Ajá. Millones de lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor te dicen Bueno, uno sí, ya, o punto sea, cinco sí. dólares, ¿no? Entonces ahí ya será 1,5 millones de dólares. Ok. Entonces, cuando hablamos de 1.8 es 1.800.000 barriles de petróleo crudo equivalente diario de producción. Esa producción es a la que estamos comprometidos en la OPEP, ¿vale? Y también es uno de los principales objetivos de la Secretaría de Energía, cumplir con los compromisos internacionales y satisfacer esa demanda energética. Ahora también, como dentro de esta planeación, antes no estaba dentro de esta planeación, sino ya como ejecución de las licitaciones para realizar las actividades petroleras, pero ahora sí pasa al plano de planeación por el tema de lo de vinculante que les había comentado, ¿no? Es emitir un plan de desarrollo del sector hidrocarburos y con esta planeación vinculante. ¿Qué significa? Que todo eso que va a buscar la Secretaría de Energía, los contratos que va a ofertar en licitación, las asignaciones de derecho propio, de desarrollo propio que va a otorgarle a Pemex o las de desarrollo mixto que va a otorgarle a Pemex y conseguirle un contratista mixto,
Todo eso lo va a hacer con un objetivo de vincular tanto a Pemex como a los privados a esa planeación, ¿no? A que sigan con esos objetivos de la planeación original que fue definida en la política pública, o sea, la política energética nacional. Eso, mi cuestionamiento a esta modificación en la ley del sector hidrocarburos es, ¿era necesario? ¿Realmente necesario? ¿O estamos creando figuras adicionales cuando ya tenemos las figuras originales que sí nos alcanzan para llegar a estas conclusiones, ¿no? El Estado actúa a través de planeación, tenemos una ley de planeación. ¿Y la planeación del Estado es vinculante o solo esta de energía? ¿Qué piensas, Melissa? ¿Toda la planeación del Estado es vinculante o solo esta de energía? Pues no estoy segura, supongo que solo de energía. Solo de energía, ok. Ok, ahorita vemos. Brian, ¿qué piensas? Es vinculante para todas las dependencias y de ahí se divide en sectoriales. Justamente la planeación pues es como cumplir con ciertos objetivos que el ejecutivo o la presidenta determina como para fortalecer ciertos aspectos. Entonces, pues es Sí. vinculante. Y entonces, aquí tiene cierta relevancia este concepto de legalidad, ¿no? Porque son autoridades. Y entonces las autoridades, si solo pueden, en el muy básico, de primer semestre, pero si solo pueden hacer lo que la ley les permite, pues entonces tienen que hacer eso, ¿no? O sea, por eso tienen atribuciones. Están obligados a, porque para eso existen. Si no lo hacen, entonces no están cumpliendo con su función. O sea, es una carta doble, de ida y venida, ¿no? Entonces, ¿podían no cumplir con los planes y programas? No, no pueden. ¿Qué pasa si no cumplen? Son sancionados, ¿no? Entonces, esa vinculación es diferente a nosotros, que podemos hacer todo menos lo que la ley nos prohíbe. Nosotros podemos planear pasar todas nuestras materias de octavo. Y si no las pasamos, ¿qué pasa? Pues las repites, ¿no? O podemos planear comprar un departamento, ahorrar y comprar un departamento a fin de año. ¿Qué pasa si no lo compras? Digo, más allá de, ay, no cumplí y demás. No tienes una sanción, ¿no? En cambio, las autoridades sí la tienen, porque eso es para lo que fueron creadas. Entonces, toda la planeación estatal es vinculante, siempre, ¿no? Estás obligado a cumplirlo. Pero aquí, insisto, tomamos figuras nuevas como para fortalecer este discurso político y decir, ahora vamos a retomar el control del desarrollo del sector hidrocarburos y en general del sector energía, ¿no? Porque la planeación vinculante aplica para todo. En temas de upstream, que si recuerdan es esta exploración y extracción, lo que va a hacer es otorgar, o para lo que tiene facultades, es otorgar asignaciones a Pemex de los dos tipos, adjudicar contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos mediante una licitación pública, administrar técnicamente el cumplimiento de las asignaciones y los contratos, aprobar todos los planes que se requieren para el desarrollo del proyecto, ¿no? Que son planes de exploración y planes de desarrollo. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el contrato o la asignación, el contenido de la asignación y del contrato en sí. Pero ¿qué es lo que vas a hacer desde el punto de vista técnico? ¿Qué actividades, cuándo y cómo las vas a realizar? Tiene que ser aprobado por la Secretaría de Energía. Antes lo aprobaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Es decir, no es una actividad libre como lo hemos venido diciendo todas estas semanas. Es una actividad que el Estado va a supervisar de manera directa. También va a copiar, resguardar, destinar al uso, administrar, actualizar, publicar, en el caso que se requiera, toda la información petrolera. Esta se va a clasificar desde dos tipos. Digital, y se va a guardar en un cuarto de datos,
Y física, que se va a guardar en algo que se llama litotecas, que ya habíamos platicado. Se trata de este toma de muestras que están una en Hidalgo y otra en Yucatán. Todos los petroleros, hagan donde hagan actividad y tomen muestra física, tienen que entregarla ya sea en Hidalgo o en Yucatán, ¿sale? Y también va a otorgar unas autorizaciones a terceros que no son petroleros, pero que pueden hacer este trabajo superficial, que se llama reconocimiento y exploración superficial. Todo lo que habíamos visto durante la etapa exploratoria, antes de la perforación, va a haber terceros que lo puedan realizar, ¿sí? O sea, digamos que Emiliano no es un petrolero, es un prestador de servicios de petróleo. Pero Raimundo tiene un contrato al ladito y Brenda es Pemex, ¿no? Y tiene una asignación. Entonces, Emiliano puede obtener una autorización para hacer ese reconocimiento y exploración superficial en las zonas aledañas, tanto a la asignación de Brenda como al contrato de Raimundo. ¿Y eso qué le va a dar a él? Dicen, pues no tiene chiste, ¿no? O sea, ¿de qué le va a servir? Pues se la puede vender a Brenda, se la puede vender a Raimundo con unos porcentajes que marca la propia comisión de utilidad, y eso le va a ayudar tanto a Brenda como a Raimundo a definir mejor los estudios que tendrá que revisar. O en caso de que ya exista información de las áreas en las que está Brenda y Raimundo, Emiliano lo puede reprocesar. Es decir, ya no vas a ir al sitio, ya no vas a ir al área, pero lo que sí vas a hacer es analizar de nuevo esa información para ver si obtienes otro resultado, ¿no? Con nueva tecnología, con más detalles, todo. Entonces, Emiliano, pues no es petrolero, no tiene un contrato para la exploración, no tiene una asignación. Sin embargo, realiza esa primera etapa de estudios o de análisis para ahorrarles trabajo, por así decirlo, a Brenda y a Raimundo. Esto tenía mucho sentido con la normatividad anterior. ¿Por qué? Imagínense que Brenda, como Pemex, es solo un participante más. Y alrededor están Raimundo, Brian, Fernanda, Leila, ¿no? Todos están ahí participando de ese mismo mercado. A todos les va a interesar esa información. Y entonces, mientras mejor la realice Emiliano, mientras llegue a detalles más profundos, va a tener ese mercado abierto de la información petrolera, porque se la va a poder vender no solo a Brenda y a Raimundo, sino a todos los demás, ¿no? Brian, Fernanda, Leila. Entonces, ahí tenía sentido porque buscábamos esa participación, pero ¿ustedes creen que si ahora Pemex tiene esta prevalencia, lo primero que vamos a otorgar son asignaciones de desarrollo propio y después de desarrollo mixto, permanece este mercado de información? A Pemex no le va a interesar comprarla, va a decir, yo la saco, yo la obtengo, yo la genero, ¿no? O sea, yo tomo eso, no me interesa porque tengo al personal, tengo los equipos, tengo todo y no requiere una inversión adicional para mí. Entonces, ese mercado de la información derivada de las autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial, creo que ha muerto, ¿no? Habrá que ver en los próximos años. Creo que ha muerto y pues habrá que, pues será letra que no funcione ya esa disposición normativa, ¿no? También va a proponer zonas de salvaguarda, que son zonas en las que no se puede realizar actividad petrolera. No es área natural protegida, pero tiene una restricción para actividad petrolera, que vamos a ver más adelante. Va a instruir la unificación de yacimientos, o sea, la Secretaría de Energía es la que va a tener este visto bueno para decir si es un yacimiento unificado. ¿Se acuerdan que habíamos comentado los yacimientos unificados? ¿No? Sayeg, ¿no te acuerdas? No muy bien, maestra. ¿No? Laura, Alejandra, Laura Alejandra. Sí, maestra. ¿Te acuerdas que es un yacimiento unificado?
Eh, No, maestra, no recuerdo. ok, Raimundo, ¿te acuerdas? ¿Nadie se acuerda? Ok, a ¿No es ver, cuando se Julia. acumulan los hidrocarburos, por así decirlo? No, ese es el yacimiento en sí. Gracias, Julia. Sí, profesora. Eran como los yacimientos que tenían ciertas características y salían pues del contrato o asignación y obligaban que esa explotación fuera conjunta para, creo que era maximizar la recuperación de recursos entre ambos. Es correcto, muchas gracias, Julia. Es justamente eso, ¿no? El yacimiento es más grande del área que incluye la asignación o el contrato y por lo tanto se tiene que desarrollar en conjunto. La que va a instruir eso, o sea, la que va a dar el visto bueno para saber que se trata de un yacimiento unificado es la Secretaría de Energía. También va a estimar los recursos prospectivos y la consolidación de reservas. Ya habíamos dicho que era un recurso prospectivo y también que eso es una reserva petrolera. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Los temas técnicos se les pasaron así o qué? A ver, Natalia, te estoy leyendo los labios, pero dilo con La micrófono. reserva petrolera era cuando ya hicieron esta parte de la exploración, pero no sacan el petróleo, lo dejan ahí y esa ya es una reserva de petróleo. Todavía no. La clave está en todavía no lo sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque justo las reservas van a depender de cuándo lo puedo sacar. Si es ahorita mismo, va a ser una reserva probada. Si es, los ingenieros usan 60% de probabilidad, ay, perdón, de extraerlo, es una reserva probable. Y si es el 10% de probabilidad de extraerlo, es una reserva posible, ¿no? Vamos a ver más adelante detalle. Pero eso, ¿qué nos da? Nos da beneficios económicos, sobre todo, porque ya es petróleo identificado y que es potencialmente extraíble. No es como el recurso prospectivo, que es la idea que tenemos de los hidrocarburos que puede haber, porque aquí todavía no lo hemos comprobado. La gran diferencia entre recurso prospectivo y reserva es precisamente que ya lo descubrimos, ¿no? Ya lo descubrimos, ya sabemos que está, ya sabemos cuántos volúmenes hay y ya podemos hacer una evaluación económica que nos da pie a incorporarlo como reservas. También va a emitir toda la regulación técnica de esto que es su competencia, o sea, el upstream, permisos de importación, exportación, refinación, procesamiento y toda la cadena de valor cuando se trate de crudo, nada más eh, que estos son los permisos que va a otorgar respecto a midstream y downstream, ¿no? ¿Se acuerdan de esa cadena de valor? Esos pasos que íbamos a ir siguiendo. Bueno, pues la Secretaría de Energía también tiene competencias que antes eran atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía, lo que tenía que ver, o sea, el almacenamiento, transporte, eh, y comercialización eran competencia de la Comisión Reguladora de Energía, ahora lo son de la Secretaría de Energía de manera directa. Y lo que siempre ha tenido antes y ahora es importación, exportación de todo, petróleo, gas, petrolíferos, petroquímicos, ¿de acuerdo? Y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural. Esos son los permisos que otorga la Secretaría de Energía en el tema petróleo, ¿no? Ahorita estamos solo con petróleo. Esta es la organización. ¿Por qué se las pongo? Porque es importante que hagan lo que hagan. Lo primero que conozcan es a la autoridad a la que pudieran acudir. ¿Están de acuerdo? O sea, ya han ido, algunos han tenido prácticas forenses de algo. ¿Ya fueron al CEMEFO? Ahí todos los pseudopenalistas, o sea, yo era una pseudopenalista. Se me cayó cuando fui al CEMEFO. Dije, no, esto no es para mí. Y la siguiente práctica al juzgado, y yo, ¿está dentro del penal? Ay, no, 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 yo no, ya. Ahí me deshice del penal por completo en mi vida. Entonces, no han ido a ninguna. Sí, Emiliano. Justo el semestre pasado
en la clase tuve procesal penal y sí fuimos al CEMEFO y estuvo, pues, ¿cómo se le puede decir? Es una experiencia, pues, por así decirlo, cruda, ¿no? Porque nosotros, por lo regular, vemos, por un lado, bueno, desde mi Teoría. perspectiva, mucha teoría y nada que ver con, pues, con la práctica, ¿no? En ese entonces creo que estábamos viendo acerca de todo lo que implica una carpeta de investigación, ¿no? Desde el hecho delictivo, desde cómo intervienen las autoridades, cómo hacen pues toda la autopsia a los, ¿cómo se dice? Pues a la víctima, además. Y si es, bueno, yo que me acuerdo, no es como que pues haya visto ahí todos los cuerpos y demás y no haya podido dormir, pero sí, sí fue una experiencia pues cruda y sí, otra realidad, vaya, ¿no? Es De ver triste. ejemplos en la computadora a verlos ya en No, la vida real, pues sí, no, otra cosa. no tiene nada que ver. Yo coincido contigo, es una experiencia muy cruda porque a lo mejor nosotros, incluso aunque lo hayas visto, yo iba mucho al anfiteatro de ahí de medicina porque una de mis mejores amigas era médico. Entonces, acompáñame a la práctica. Y yo como si nada entraba y salía. Pero el CEMEFO te deja así como, bueno, a mí me dejó una experiencia, como dice Emiliano, muy cruda, ¿no? Sí, Abril. Sí, bueno, en quinto semestre yo igual tuve la oportunidad de ir al CEMEFO y la verdad es que sí es muy fuerte, o sea, desde el principio pues yo ya sabía lo que iba a ver, pero ya cuando estás ahí, no sé, como que sí está muy fuerte e incluso una de mis compañeras y yo, pues la verdad que nos daba muchas ganas de vomitar y sí, también el olor es muy fuerte y todo y pues sí, yo también descarté por completo derecho penal. Sí, sí, igual. Sí, es que hay muchos anfiteatros que lo controlan diferente. Por ejemplo, el de ahí de la UNAM, ¿no? Porque son cuerpos cuidados, son menos, ¿no? Pero pues ahí el amontonamiento y todo, pues sí. Bueno, pero les digo, ¿por qué les pongo esto? Porque hay que saber a dónde acudir, de quién depende dónde está, con quién tengo que ir a hablar, ¿no? Hagan lo que hagan, ya sea litigio corporativo, energético, agrario, tienen que saber las autoridades que intervienen en esto, ¿no? Y la Secretaría de Energía ahora con esta reforma, bueno, pues es una de las, de hecho, la principal autoridad a la que hay que acudir en temas de hidrocarburos. Y está integrada por varias subsecretarías que sus propios nombres dicen a qué se dedican, ¿no? Planeación y transición energética, que es este cambio o esta disminución. No es un cambio, no va a ser un ahora sí y mañana no. Lo que se propone con la transición energética es la reducción de la utilización de energía producida a través de fósiles, ¿no? Y entonces eso nos lleva a otro concepto que es la diversificación de la matriz energética que pueda tener diferentes elementos de los cuales allegarme de energía eléctrica. O sea, utilizar energía base renovable, fósil o la de transición, que es el gas natural, ¿no? Y que pueda diversificarlo para poco a poco ir reduciendo esa dependencia de los fósiles y por lo tanto las emisiones de gas de efecto invernadero. La subsecretaria de Electricidad, que vamos a ver en el segundo módulo de este semestre, la subsecretaria de Hidrocarburos y como todas las dependencias, pues quien administra los bienes y dinero, la unidad de administración y finanzas. También va a haber una oficina de la titular de la Secretaría de Energía, que es quien va a coordinar a todas las demás subsecretarías, y los órganos administrativos desconcentrados que van a tener funciones específicas. Dentro de esta subsecretaría de hidrocarburos, antes, por así decirlo, de esta modificación, solo estaba eh, conformada por dos unidades. Una que se llamaba de exploración y extracción de hidrocarburos, que realizaba todos los análisis técnicos, y la otra de contratos petroleros, que era, digamos, el área jurídica en la que se desarrollaban los contratos. Ahora está integrada por estas cinco unidades y las competencias van a ser aquellas que tenía la CNH de supervisión. O sea, ya no solo voy a hacer análisis técnicos, ya no solo voy a mandar el contrato, sino que ahora voy a administrar
como tal la actividad petrolera. En la práctica, ¿qué pasó? Se extingue ya nos habían avisado, ¿no? Desde la desimplificación orgánica que iba a extinguirse la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, fue hasta el 31 de marzo, hasta el 18 de marzo del año pasado que en realidad se extinguió. ¿Y qué pasó? Pues toda esta estructura se pasó a la Secretaría de Energía. O sea, medio CNH o más de medio CNH está en la Secretaría de Energía integrando estas subsecretarías, sobre todo la de exploración y extracción, que son las que van a definir o aprobar los planes, tanto de exploración como de extracción. Y el tema de las asignaciones, contratos y regulación es toda esta supervisión y seguimiento legal y administrativo de los contratos. Y la de supervisión y seguimiento, pues son las verificaciones que se hacen de manera aleatoria anualmente a todos los campos petroleros, ¿no? Entonces, esto en realidad es CNH, que quedó como una subsecretaría de hidrocarburos en la Secretaría de Energía. Ahora, como órganos administrativos desconcentrados, ya hemos platicado que la nueva comisión, esta que se iba a encargar de la regulación, iba a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Y aquí está, ¿no? La Comisión Nacional de Energía, con otra competencia. O sea, ¿cómo podemos identificar fácilmente las competencias en este tema? O sea, CENER, Upstream, con su excepción, ya saben, ¿no? O sea, con la excepción de que en petróleo ve toda la cadena, pero lo podemos identificar así. CENER, Upstream y la Comisión Nacional de Energía, Midstream y Downstream, ¿no? O sea, el resto de la cadena de valor. ¿Qué otorgo para poder realizar actividad petrolera, asignaciones o contratos? ¿Qué otorgo para realizar todas las demás actividades? ¿Qué voy a otorgar? Contrato, asignación, concesión, licencia, autorización, permiso. ¿Qué voy a otorgar? Sería asignación, ¿no? No, eso es acá, en la primera etapa. Exploración y extracción necesita una asignación o un contrato para almacenar, transportar, distribuir, expender al público, comercializar, importar, exportar. ¿Qué necesito? ¿Sí, Wendy? No te oímos, Wendy. Ay, perdón, que si serían los permisos. Es correcto. Acá son permisos y nuestra regulación es totalmente diferente, ¿no? O sea, porque aquí tienes que cumplir con los requisitos técnicos. Algunas de esas actividades van a estar sujetas a tarifa, pero ya no voy a verificar tu cotidianidad en el desarrollo de la actividad. Y en exploración y extracción sí, y va a ser a través de ese contrato o esa asignación, ¿vale? Entonces, así es como podemos distinguir más o menos, o sea, en grandes rasgos las competencias de Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía. También cuenta con otros dos desconcentrados, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Cuando hablamos de salvaguardias, hablamos de energía nuclear, forzosamente, ¿sí? Pero en hidrocarburos, ¿por qué no? Utilizamos una palabra súper similar que se llama salvaguarda, sin la I. Y eso es la restricción de realizar la actividad, no se vayan a confundir, ¿vale? Entonces, salvaguardias es nuclear. Y también la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, en donde lo que se va a fomentar es precisamente que nos hagamos responsables de de la utilización de la energía y que podamos medirla, que cada uno de nosotros sepamos cuánto consumimos y cómo reducir ese consumo, ¿no? En casa o en donde estemos. Y bueno, así está integrada la Secretaría de Energía. ¿Alguna duda? ¿No? Gracias, Emiliano. Ok.
Entonces ahora vamos a ver las agencias reguladoras, porque aunque ya no están o se extinguieron la Comisión Nacional de Energía y digo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, tanto la CEA como la Comisión Nacional de Energía siguen con esa función, ¿no? Siguen con esa idea y ese sentido, esas funciones de regular un sector. Entonces es importante saber a qué se refiere esa agencia regulatoria, aunque organizacionalmente se han desconcentrado y eso se contradiga. Ahorita bueno, a ver si ustedes llegan a la misma conclusión de por qué se contraponen, ¿no? La agencia reguladora, uno, tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque esa independencia le va a dar la posibilidad de decidir desde ese punto de especialización para lo que fue creada la viabilidad de los proyectos. Debe ser respecto a un sector o un área que tiene la necesidad de contar con expertos porque las materias son altamente técnicas, ¿no? Entonces, son áreas en las que tenemos que ponderar la decisión técnica, ya sea operativa o económica, a la decisión política. Entonces, para eso se crean estas agencias y por eso es necesaria esa independencia. Desde aquí, pues ya podemos deducir que aunque la CEA y la CNE sienten que están regulando, como les dije en la clase pasada, nacieron con bipolaridad, sienten que están regulando, su propia esencia se los impide, ¿no? Porque una de las principales características de las agencias reguladoras es que tienen que ser independientes. Entonces, tiene que ser delegada esta atribución de regulación a través de una disposición legislativa, o sea, una ley. No puede ser un decreto que no pase por el legislativo en el que el ejecutivo se lo delegue, ¿no? Tiene que estar establecido en una ley. ¿Y qué va a hacer? Supervisar ya sea los mercados, la actividad de esas empresas que funcionan en ese mercado o bien la actividad en sí misma del desarrollo de un sector altamente técnico, ¿no? Ese va a ser el objetivo de los reguladores, pero insisto, con especial énfasis en la cuestión técnica, operativa o económica. ¿Y eso por qué? Bueno, porque dependiendo, son dos decisiones que tarde o temprano se van a cruzar. Cumplo con mi objetivo de 1.8 con 1.8 barriles de petróleo crudo equivalente de producción diaria o respeto la naturaleza y densidad o lo que sea características del campo, del yacimiento y planeo su desarrollo a largo plazo, ¿no? Si yo tengo que subir la cifra para 2027, ¿no? Que estoy en 1.4 y tengo que subirlo a 1.8, lo más probable es que mi decisión vaya para acelerar el desarrollo o la extracción de ese hidrocarburo. ¿Están de acuerdo? Y que yo autorice un plan de desarrollo en el que permita que se sobreexplote ese yacimiento. Porque mi objetivo ahorita, este sexenio, es llegar a ese 1.8. Pero ¿por qué era tan importante contar con los reguladores? Porque el regulador, sin importar esos compromisos del Ejecutivo Federal, iba a tomar las decisiones de acuerdo con la naturaleza de los yacimientos petroleros y la viabilidad económica de esos proyectos, ¿no? Porque también pues tenía un régimen de una licitación en donde muchas empresas internacionales participaban, ofertaban, cumplían con capacidades y ofertaban una propuesta para mayor beneficio del Estado. Y no era algo que solo le íbamos a encargar a la Nacional Petrolera. Entonces todo esto, pues al final, aunque lo diga, es difícil de creer que se dé, ¿no? O sea, bueno, no difícil de creer, o sea, son los hechos, no es una percepción, no es una opinión, son los hechos. Si tú surges como un desconcentrado, estás ligado, porque la facultad que estás ejerciendo no es tuya, la facultad que estás ejerciendo es la de esa Secretaría de Estado. ¿Ahí están de acuerdo? Entonces, si tienes como objetivos, obviamente los de la Secretaría de Estado, pues va a ser el cumplimiento de la política pública.
o sea, de la política energética. Y cuando tengas que resolver desde el punto de vista técnico, pues ya va a estar permeado, contaminado o como le quieran llamar, con esa decisión política, que era lo que era lo que se buscaba evitar con los órganos reguladores coordinados en materia energética. Esta tablita lo que representa es como este avance de las agencias reguladoras, ¿no? O sea, cómo fueron creadas, por la CRE fue la primera, ¿por qué? Porque había actividad con el sector privado en la segunda y tercera etapa de la cadena de valor. La primera se mantuvo cerrada hasta 2013. La primera me refiero a la exploración y extracción de hidrocarburos, que era un área estratégica y que era una actividad exclusiva del Estado a través de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, la CNH, con la modificación de 2008 que habíamos platicado con Felipe Calderón, donde se dieron estos contratos incentivados, se abrió y se creó la CNH ya para una opinión técnica. Hasta este momento todo era una opinión técnica y después la CRE y la CNH se convierten ya en estos órganos reguladores coordinados y les dan la facultad de sancionar. Y con eso lo crean como una institución independiente. Porque quien no puede sancionar el incumplimiento de su propia normativa, pues es como si no existiera. Ahí está, muy bonito, pues es una opinión, pero si no obtengo una sanción o les amenaza la sanción, pues no tienes las facultades completas y pues tu trabajo resulta optativo. Y ahora, 2025, desaparecen estos dos, se crea la CNE, pero no quiero que tengan la percepción de que tienen la misma competencia ni la misma posibilidad de regular el sector. O sea, sí se trasladó o ideológicamente se dice ahora las funciones de los órganos reguladores están en la CNE. Parcialmente sí, pero con esta perspectiva de la ejecución a través del sector central, ¿eh? O sea, no puede ser independiente. Y por otro lado, pues tampoco es que se haya llevado todas las funciones, porque muchas se quedaron en la Secretaría de Energía. Entonces, volvemos a una opinión técnica, volvemos a... Sí tiene facultades de sanción, pero veámoslo desde la sanción del Ejecutivo y no desde la sanción del desarrollo de los proyectos técnicos, ¿no? Después, esta Comisión Nacional de Energía les había dicho que también tenía ahí como problemillas, ¿no? O sea, ¿quién es el jefe de esta Comisión Nacional de Energía? Un director general, que abajo, ¿qué debería tener un director general abajo en una estructura administrativa? Sí, Brian. Direcciones generales. No, él es director general, ¿qué debería haber abajo? Ok, sí. Coordinaciones, subdirectores. Directores de área y después Ajá, subdirectores y jefes de departamento. No, eso justo. sería lo normal. Pero ¿qué creen que esta no? O sea, esta, para empezar, funciona con un comité, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál. Pero lo encabeza un director general y abajo tiene titulares de unidad. Sí, sí, sí. De por sí ya el energético quiere romper con N número de conceptos jurídicos ya establecidos, con ciertas reglas. Ah, no viene y le pone como director general de la Comisión Nacional de Energía a X persona y abajo de él, en teoría subordinado, lo cual rompe con la teoría administrativa, un titular de unidad. Ok, bueno. Pero además, ese director general, pues no va a decidir nada, todo lo va a decidir el consejo. Y él solo va, literal, ustedes lo leerán en la ley, pero va a ser un pasapapeles, ¿no? O sea, le llevo esto a la secretaria, le llevo esto al consejo, le llevo, ¿no? Y recabo firmas. Y digo, híjole, pues, como que es mucho puesto para esa actividad. Pero bueno, esta Comisión Nacional de Energía, ya lo hemos dicho incansablemente, es un desconcentrado con independencia técnica, operativa de gestión y de decisión. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué les digo entre comillas, ¿no? No es, insisto, opinión, es un hecho. Tiene por objeto regular
Bueno, no porque digamos que tiene independencia ya cumple con el concepto de independencia, ¿no? Entonces, regular, supervisar, imponer sanciones en las actividades en materia energética. Sí, en ciertas actividades en materia energética, o sea, upstream, no, nada más midstream y downstream en hidrocarburos y toda la cadena de valor en el sector eléctrico. Para promover el desarrollo ordenado, continuo y seguro de conformidad con la planeación vinculante. Ese es el objeto, ¿no? Entonces, desde aquí ya vemos que pues esa independencia técnica, operativa y de gestión pues va a estar subordinada y supeditada a las decisiones de la Secretaría de Estado. ¿No? No pierdan eso. Ya sé que insisto mucho en eso, pero es que es muy relevante, no pierdan eso de vista. ¿Y qué va a tener o cuáles son las atribuciones de acuerdo con la ley de la Comisión Nacional de Energía? Emitir actos y resoluciones de carácter técnico, o sea, opiniones técnicas, regulación en lo que es su competencia, o sea, midstream, downstream y electricidad. Y también criterios de interpretación de qué, pues de la ley del sector hidrocarburos y de toda la normatividad que haya emitido la propia CNE o en su caso aquella que haya emitido la Comisión Reguladora de Energía y que haya sido ratificada por la propia Comisión Nacional de Energía. Y también va a poder imponer y ejecutar las sanciones, ¿no? Ya en la administración de los permisos, lo que va a poder hacer es solicitar o tener esa relación con los regulados, en donde va a administrar los permisos. Y para ello es necesario recibir y solicitar información a quien sea que realice las actividades de las que ella dio un permiso. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, un transportista de gasolina, pues tendrá que cumplir con todos los requisitos que le imponga la Comisión Nacional de Energía. Entre ellos, lo que les comentaba del balizado, ¿no? La clase pasada, que es esta marca que tienen todos los autotanques o pipas, como ustedes lo conozcan, y que ahí podrán identificar todos los datos del vehículo y del conductor. Entonces, eso lo tiene que supervisar la CNE. ¿Por qué? Porque ella dio el permiso de transporte de gasolina, ¿vale? Va a verificar, va a participar en la creación de normas oficiales mexicanas, va a llevar a cabo las mediaciones y arbitrajes en relación con la ejecución de sus permisos. Todo es en relación a su competencia, o sea, sería ilógico que la CNE pudiera hacer cualquier asesoría técnica en materia de upstream, ¿no? Porque para eso la CNE tiene a toda una subsecretaría encargada de esto. Y finalmente, para aprobar la contratación de servicios de consultoría, capacitación, asesoría, estudios e investigaciones. ¿Y por qué le dieron esto? Porque si de por sí la Comisión Reguladora de Energía no tenía la capacidad para desarrollarlo, pues ahora que estamos hablando de un desconcentrado, menos va a tener la capacidad ni tampoco los recursos. El hecho de que sea desconcentrado y que todas esas funciones de la CRE y de la CNH ahora estén en un solo presupuesto y ese presupuesto sea centralizado, lo único que va a ocasionar es que no se pueda realizar en la inmediatez que se requiere. Porque, ¿cómo gasta el dinero el gobierno? ¿Como quiere? ¿O como dijo el año pasado que lo iba a gastar? ¿Cómo lo gasta? Si ahorita necesito ir, por ejemplo, les mandé una nota, espero que la hayan ojeado, por lo menos, de Dos Bocas. ¿Qué pasó en Dos Bocas? Ah, que hubo un incendio. Ujú. Este, no me acuerdo por qué, pero decía que se habían muerto cinco trabajadores de ahí. Sí, en la madrugada ya iban 7, desafortunadamente, ¿no? Dos Bocas, bueno, obviamente, como toda instalación petrolera, tiene un área de almacenamiento de hidrocarburos, ¿sí, Sayer? No, bueno, para agregar justo en la nota menciona que la empresa dio a conocer que debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia Ujú. afuera de la refinería, hubo un estancamiento pues esto ocasionó una ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.
Ujú. ¿Y cómo se traduce eso así en cotidiano? ¿Cómo lo describirías, Ayer? Bueno, es que ahí sí tengo duda, principalmente no conozco el término de aguas aceitosas. Ujú. eh, y la verdad, pues o sea, sí tenía duda porque, bueno, en los videos se ve como, o sea, está lloviendo, pero el fuego sigue, o sea, como si nada. Ah, Parece que nada lo sí, detiene. es que el fuego de los hidrocarburos no se apaga con agua. Si han visto el mar incendiándose, ¿no? O sea, no es algo que se pueda apagar así. Lo que pasó, o lo que yo entiendo justo de ese reporte que tú dices, que nos compartes, llovió. Bueno, todas instalaciones petroleras tienen un área de almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? O petrolíferos o petroquímicos, lo que sea, todo lo que hay ahí se tiene que almacenar. No está en cubetitas, ¿no? Entonces, tenemos un área de almacenamiento. Esta área de almacenamiento fue la que tuvo una falla, supongo que una fuga o algo, y con la lluvia, pues se mezcló, y con las inundaciones llevaron toda esa agua aceitosa, significa agua mezclada con ese hidrocarburo, que creo que era gasolina, no estoy segura, o bueno, cualquier combustible, se mezcló y pues bajó, ¿no? Se recorrió y hasta lograr un encharcamiento. Ese encharcamiento fue justo en la barda, eso lo ponen para decir, ay, no fue dentro de la refinería, pues no, pero fue con motivo de, ¿no? Entonces, lo llevó hacia donde se acumula el agua, se prendió, y una vez que se prende es casi, no es que sea incontrolable, pero tienes que aplicar los protocolos de manera inmediata y que estos protocolos sean efectivos. Pero como seguía la lluvia y seguía el- la filtración, pues se fue, en lugar de apagar, expandiendo, ¿no? El riesgo de la expansión de los incendios relacionados con hidrocarburos es que mientras más crezcas, pues es más incontrolable, ¿no? Y hay veces que lo que tienes que dejar pasar es que se consuma ese hidrocarburo que se está quemando. ¿Por qué le llamaron incidente? En esa nota que leyó Sayek, dice, incidente que se presentó en las... ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre incidente y accidente? Que el accidente de alguna manera pues fue provocado y que el incidente pues no fue intencional. Más o menos, el accidente no es que haya sido provocado, pero sí era tu responsabilidad, ¿no? Es algo así como caso fortuito o no. Sí era tu responsabilidad porque es durante la operación, ¿de acuerdo? Y hay diferentes tipos de accidente. Hay uno que se llama grave, que hay pérdida de producción, pérdida de infraestructura y una muerte. Si se dan esas tres cosas, el accidente es grave. Y la consecuencia es muchísima, ¿no? Luego. No creo que nos dé tiempo de ver eso hasta ese detalle, pero sí es relevante saber qué tipo de accidentes. Aquí le llaman incidente justo para dejar claro que es algo que ocurrió, un contratiempo, ¿no? Derivado de la lluvia. Pero la investigación tendrá que decir si sí fue derivado de la lluvia o esa filtración fue producto de una falta de mantenimiento de los tanques, ¿no? Entonces ahí ya cambia toda la situación jurídica del operador petrolero, ¿están de acuerdo? O bueno, en este caso del regulado. Entonces, como no se dan abasto, pues van a tener que contratar. Pero ustedes bien saben que toda la contratación gubernamental del sector central tiene que pasar por N número de procesos. Y que también ahora se va a utilizar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la ley de obras públicas, servicios relacionados con las mismas, y que tendrán que cumplir con todos los procesos de las unidades de finanzas y recursos materiales, ¿no? Y si para comprar papel bond y es un contrato marco llevado por Segov
te puedes tardar hasta 6 meses, pues imagínense para contratar todas estas cosas, ¿no? Creo que en lo que hay que sensibilizar a las autoridades de la urgencia de los servicios tanto en electricidad como en hidrocarburos. Entonces, que se tendrán que hacer procesos, yo creo, más expeditos. Y no es por echarle tierra a la Comisión Nacional de Energía, o sea, creo que tiene una ardua labor que cumplir. Sin embargo, a un año de su creación, tiene problemas con su principal sistema, que es la oficialía electrónica, la oficialía de partes electrónica, porque ellos no reciben trámites físicos, solo son trámites digitales. Entonces, si no puedo presentar mi trámite porque la OPA todavía no funciona bien, pues me estás negando el acceso, ¿no? O sea, es como si cualquier autoridad te dijera, no puedes presentar y eso está prohibido. Pero más allá de eso, bueno, pues ha sido una serie de ajustes tanto en la Secretaría de Energía como en la Comisión Nacional de Energía, que a un año pues no se ha logrado esa, no sé, todavía no se amasan bien, ¿no? Entonces eso pues genera mucha incertidumbre hacia los regulados, hacia todos los participantes del mercado. Habrá que esperar, esperemos no mucho, para que esto se concrete. Y sobre todo que ya haya cierta estabilidad, porque las posiciones han sido muy cambiantes. Mi experiencia, ¿no? Mía, solita. Tengo un tema con la Secretaría de Energía relacionado con las litotecas y van 4 veces que voy a una reunión inicial porque el director general ha cambiado. Y entonces llevo un año sin avanzar porque pues cada vez que voy me citan a la reunión inicial porque hay que explicarle al nuevo director el proyecto. Entonces, pues es tiempo perdido, ¿no? Dinero perdido de todos, de ellos, de nosotros y de todos. Entonces, no digo que todo esté así, pero todavía hay esas fallas un año después porque fue demasiado lo que se les transfirió. Y ahí fue una combinación, insisto, o sea, las instituciones no se forman por la ley, ¿no? Las instituciones se forman por personas. Y entonces también hubo un choque ahí, como les conté al principio de la reforma en Pemex. Aquí ahora lo hay con el personal de CENER y de CNH y de la CRE. Y se da una dinámica rara que todavía no se estabiliza. Entonces eso es importante también. Pero bueno, esperemos que pronto. También va a tener competencia para poner esas tarifas que les había dicho, ¿no? En el transporte y almacenamiento por ductos, la Comisión Nacional de Energía. Y va a otorgar permisos, insisto. Bueno, en gas natural, procesamiento, licuefacción, todas las actividades técnicas que nos van a dar un gas limpio para ser utilizado, ¿no? Y transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público. ¿De qué? De gas natural, petrolíferos y petroquímicos. Y va a otorgar un permiso adicional que se llama gestión de sistemas integrados. Ese permiso adicional se trata de cuando manejamos conjuntamente el transporte por ducto, o sea, las tuberías, con el almacenamiento, que está ligado a ese transporte por ducto, ¿sale? O sea, tengo un tanque de almacenamiento con un pedazo de tubería que me lleva a esa tubería particular que va a ser el transporte. Está ligado ahí y yo los voy a administrar conjuntamente. Eso es un sistema integrado cuando administro al mismo tiempo almacenamiento y transporte por ducto, ¿vale? Y lo que les decía, pues está integrada por un director general. Ese va a ser nombrada en el primer periodo fue nombrada libremente por el Ejecutivo Federal y en los siguientes va a tener que ser nombrada, o bueno, una terna por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado. Y sus funciones, como les decía, era dirigir, administrar y representar a la comisión, ¿ok? Acordar, imagínense que ¿habían oído esto en cualquier autoridad? Que sus funciones sea acordar con la titular los asuntos. Yo no, es la primera vez en la vida que lo veo.
¿no? Acordar con la titular de la Secretaría los asuntos. No tendría que ser así siempre porque es tu superior jerárquico y todas las autoridades tienen eso, o sea, nadie va a actuar porque hay una subordinación, pero no, esta la pusieron como una atribución expresa, ¿no? Gestionar el funcionamiento de las unidades de la comisión. ¿Qué es gestionar? Supongo que se refiere como a, pues, como esta eh, dirección o administración al respecto. Ándale, como dirigir, ¿no? Como decir a dónde van las cosas, ¿no? Sí. Ok, integrar y presentar los asuntos al comité técnico. O sea, armo mi expediente como tal cual un chico, alguien, una persona de archivo, y se lo llevo al comité. Ejecutar los acuerdos técnicos del comité. Aquí, ¿quién decidió? Yo lo voy a ejecutar, soy la directora general de la Comisión Nacional de Energía, pero ¿quién decidió lo que yo voy a ejecutar? El comité. Yo no he decidido, en todas estas, ¿yo he decidido algo? No, nada, ¿no? Ni quién soy para empezar. Luego, formalizar los permisos. ¿Qué es formalizar? ¿Cómo, Natalia? Pues darle forma, o sea, tener contratos, lo que nos en civil le llamamos solemnidad, ¿podría ser eso? Ajá, pues sí, Eduardo. Y más facilito, sin Ah, tanta, bueno, yo iba a decir que cumplir con los requisitos, básicamente, diría yo. más cortito. O sea, porque puede cumplir con todo, lo puedo tener ahí, sí, Wendy. Sería, pues hacerlo legal. ¿Y cómo lo hago legal? Es una palabrita. Formalizar. O Pero, bueno, sí, bueno, pero esa es la, esa es la pregunta. ¿Qué es formalizar, Brian? Es justamente como volverlo como vinculante, o sea, que sea coercitivo y ¿Y pues es a cómo? ¿Y través de la cómo lo firma, hago? Sí, de la firma. la firma, firmándolo, ¿no? Eso es formalizar. O sea, porque yo podré tener un documento que cumple con toda la solemnidad, bueno, no todos los actos son solemnes, ¿no? Pero aquellos que requieran de la solemnidad, ok, puede cumplir con todos los requisitos de ley, puede cumplir con todo, pero no está firmado, ¿vale de algo? Pero nada, ¿no? O sea, igual lo volteamos y lo usamos como reciclable, punto. Entonces, esa formalización es firmar. ¿Qué va a hacer hasta aquí? Firmar los permisos que va a emitir el comité técnico. O sea, ¿ven cómo si es un pasapapeles? Ay, perdón, no sé ni quién sea la persona, no quiero saber, pero es un pasapapeles. O sea, voy a firmar lo que el otro decidió. Yo que he sido bueno, he sido servidor público, no sé, 25 años de mi carrera profesional. Yo no firmaría lo que otro decidió, ¿eh? O sea, con la pena no, para nada, ni aunque sea del comité, ni pues que lo firme el comité como órgano colegiado, ¿no? Pero él va a firmar esos permisos y va a emitir todos los actos administrativos vinculados a las materias reguladas por la comisión. Y aquí esta facultad amplísima que no nos da seña de lo que va a hacer, ¿no? O sea, emitir demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas con la comisión. Pues todo lo que no esté otorgado al comité, ¿no? Entonces es casi nada. Expedir la regulación, o sea, yo lo voy a mandar al diario oficial y voy a firmar las disposiciones administrativas y voy a iniciar, tramitar y resolver, esto sí lo voy a hacer, los procedimientos administrativos de sanción, ¿no? O sea, cualquier procedimiento administrativo. Eso es lo que voy a hacer como director general de esta Comisión Nacional de Energía. Y ya nada más para terminar esta parte.
el que sí va a ser la autoridad, el que va a ejercer esa decisión, es un comité técnico, pero chéquense cómo está organizado este comité técnico. El comité técnico va a tener a la secretaria o secretario, en este momento secretaria. ¿De qué? De energía, ¿no? Y va a ser la presidenta del comité y va a tener voto de calidad. Va a estar integrado por la subsecretaría de electricidad de CENER, esta, ¿ok? Y también va a estar la subsecretaría de hidrocarburos, o sea, estas dos van a estar metidos. ¿De quién dependen directamente? De la CENER. De esa secretaria de energía que va a ser la presidenta del comité técnico. Entonces, estos 3 votos son de la Secretaría de Energía, ¿están de acuerdo? Luego, ya de la Comisión Nacional de Energía, la unidad de electricidad, o sea, esta amarilla, y la unidad de hidrocarburos, esta, que en teoría dependen de esta dirección general, que este es nombrado por ¿quién? El Ejecutivo, ¿no? Federal. Y después vamos a tener a 3 personas expertas técnicas. Digamos que el proyecto no es viable técnicamente, por lo que sea. Tenemos 3 votos en contra. ¿Y cuántos tenemos a favor? Porque nos interesa como Estado, o como gobierno más bien, como administración. 1, 2, 3, 4, 5. Reflexiónenlo. Esta es mi opinión, no se las quiero pasar, pero es un chiste, ¿no? O sea, este comité técnico nos sirve. No nos va a dar lo que necesitamos, que es esa decisión técnica. Entonces, analícenlo y lo platicamos la siguiente clase. ¿Vale? Gracias. Bye. Gracias, profesora.